Misiones, esto es en Argentina. Y bueno, un caso de éxito va a ser la charla de ellas. Les voy a leer su currículum de ambas profesionales. En el caso de la magíster Virginia Jacobasi, actualmente se desempeña como directora de Servicios e Información Turística de la Dirección General de Turismo, área donde se llevan y gestionan los paseos guiados por la ciudad, en especial los relacionados con el tema funerario. Lleva trabajando con sus colegas, la licenciada Carolina Ávila e Ivana Alegre, desde inicios de este proyecto de paseos guiados en el Cementerio de la Piedad, donde han creado 5 circuitos. La licenciada en Turismo Carolina Lucía Ávila, recibida en la Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, trabaja en la Dirección de Turismo de la Ciudad de Posadas desde el año 2012, donde forma parte del equipo técnico como jefa del Departamento de Productos Turísticos. Tiene una labor vinculada al turismo funerario desde el año 2016 y forma parte del equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Posadas, donde diferentes profesionales reúnen sus conocimientos para la puesta en valor del Cementerio de la Piedad. Participó como expositor en el Simposio Municipal de Investigación, Extensión y Desarrollo Local con la ponencia Turismo Funerario, una herramienta turística para poner en valor el patrimonio histórico y cultural. Chicas, les damos la bienvenida. Sonia, ¿lo compartís vos? Es PDF, así que lo tienes que compartir Este vos. PDF, ok, Sí. es este que está acá. A ver. Salvo que ellas quieran compartir, se la habilitan. Ah, no sé, chicas, ¿lo quieren compartir ustedes? Chicas, ¿tienen abierto el micrófono? Bueno, ¿vos las ves por ahí? A ver, Yo vi que Carolina había entrado recién, Virginia había entrado. sí, Carolina también está, ahí está. Hola, ahora sí. No me dejaba activar a mí el micrófono. ¿Cómo están? ¿Me Bien, escuchan bien? Te escuchamos perfecto. bien, ya te presentamos, bienvenida a este Gracias. segundo encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Le damos ya, así no perdemos tiempo. Dale. 18:34, tenemos que terminar un A poquito ver, antes de las 10. que ¿Sí? pruebe, a lo mejor tiene problema para, a ver, si puede abrir el micrófono. Hola, hola, ahí pude. ¿Me escuchan? Sí, 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 Virginia. Perfecto, ahí pude recién. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Arrancamos entonces. Por favor. Eh, bueno, para ponerlas en contexto un poco, vamos a hablar hoy de lo que es el turismo funerario en el cementerio La Piedad de la ciudad de Posadas, Misiones, en Argentina, como un caso de éxito. Nosotras iniciamos en el año 2016 con todo lo que tiene que ver con turismo funerario en la ciudad de Posadas y que surge básicamente para poner en valor todo lo que es la vida y obra de personalidades destacadas de la historia regional, vinculadas a la historia, el arte, la política y el deporte, entre otras modalidades. Hoy les vamos a contar un poco lo que tiene que ver con el proceso de inicio y evolución de este producto turístico en el cementerio La Piedad. Bueno, para eso nos arrancamos con un poco la pregunta disparadora de qué es el turismo funerario. Y cuando hablamos de turismo funerario, hacemos referencia a una nueva modalidad de turismo que nos lleva a conocer espacios que están indefectiblemente vinculados o relacionados a la muerte. Es decir, que tiene que ver con visitar lugares como por ejemplo cementerios, tumbas, criptas o necrópolis, y que están vinculados o relacionados a la muerte. Pero este desplazamiento o visitar estos lugares que a veces suelen ser mundialmente reconocidos, donde yacen figuras famosas o históricas, no se limita únicamente a la muerte, sino que tiene que ver con un poco poner en valor todo lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio tangible e intangible
la cultura de un lugar. Es cierto que a veces hablar de este tipo de actividad puede generar cierto rechazo por ahí, y es importante entender que el turismo funerario, como lo dije recién, no se vincula únicamente a la muerte, sino que lo que busca es poner en valor la historia, la cultura y el patrimonio de una ciudad o de una región. El turismo funerario en sí lo que busca, o la motivación principal, es este valor cultural y patrimonial. Cuando nosotros hablamos de turismo funerario, por ahí en el imaginario social, estos lugares que vemos ahí en pantalla son los primeros que se nos vienen a la mente, ¿sí? Por ejemplo, el Taj Mahal, que es un monumento funerario ícono de la India y que es visitado anualmente por alrededor de 4 millones de personas. Fue construido por un emperador de la dinastía mogol para hacer homenaje o monumento a una de sus esposas que falleció dando a luz a uno de sus hijos. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que con más de 4.500 años fueron tumbas de faraones, los cuales eran sepultados junto a sus objetos de mayor valor, junto a todas sus riquezas, ya que se creía por esa época que el difunto podía llevar el mismo estilo de vida, con las mismas riquezas, en el más allá. Después tenemos también el Père Lachaise, construido en el año 1804, que vamos a ver dentro de un momento, que marca un antes y un después en todo esto que tiene que ver con el turismo funerario, y que es uno de los más grandes de París y más célebres de todo el mundo. Y finalmente vemos en la última imagen el cementerio de la Recoleta, construido en el año 1822, que es uno de los más visitados de la ciudad y del país también, de la Argentina, y que tiene numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas que albergan los restos de protagonistas de la historia argentina. Bien, vamos a remontarnos un poco a cómo surge todo esto del patrimonio funerario y el turismo funerario. Y para eso vamos un poquito más atrás, a los siglos XVIII y principios del XIX, donde era muy común que los procesos de enterramiento y el tratamiento de los restos humanos se diera alrededor de iglesias o en catacumbas subterráneas. Pero frente a este proceso de expansión por esta época, expansión urbana y la industrialización, fue necesario dar una nueva solución, digamos, al tratamiento de los restos humanos, y es entonces que Napoleón Bonaparte ordena la creación de cementerios con jardines en las afueras de la ciudad, que es lo que más bien hoy conocemos también como cementerios parque. Entonces esta va a ser como el primer surgimiento de lo que tiene que ver con este tipo de cementerios, ¿sí? Cementerios parque, y es uno de los más famosos que lo veíamos recién en la imagen anterior, que es el Père Lachaise, que quedó inaugurado en el año 1804. Bien, podemos pasar a la siguiente. Cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con patrimonio funerario, hacemos referencia también a monumentos y elementos funerarios que constituyen un testimonio del patrimonio cultural, ¿sí? Y tenemos ahí cuatro facetas que a mí me gustaría destacar, que son la histórica, que nos permite conocer más profundamente las costumbres funerarias; la estética, que tiene que ver por ahí con la simbología funeraria, las expresiones, las esculturas que ornamentan todo esto, lo que tiene que ver con los cementerios; el funcional, que nos habla de la manera de gestionar estos destinos últimos de los restos mortales; y el emotivo, que tiene que ver un poco con la materialidad que representan estos cementerios frente a esta ausencia que es definitiva, ¿no? Le dan materialidad y ayudan a mantener viva la memoria, ¿sí? de estas personalidades. Para volcarnos, esto fue un poco en contexto, ¿sí? De lo que tiene que ver con lo que es turismo y patrimonio. Volvemos un ratito al anterior, por favor.
Para entrar un poco en lo que tiene que ver con el contexto del cementerio, La Piedad y Caso de Éxito, arrancamos nosotros en el año 2016 con un reconocimiento y un relevamiento de un total de 69 postas. Esto fue un trabajo que se hizo dentro de la Municipalidad de Posadas con diferentes áreas. La Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales, el área de turismo, el Archivo Histórico Municipal, el área de patrimonio, todas dependencias dentro de la municipalidad, y fue un trabajo en conjunto que, como mencionaba, se relevaron en un total de 69 postas que se clasificaron en diferentes temáticas de arte, política y deporte, ¿sí? Ahora sí, pasamos a la siguiente. Ahí de fondo vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que fue el primer folleto de lo que hablaba recién de las 69 postas con el mapita del cementerio La Piedad. Donde básicamente nosotros desde el área de turismo iniciamos con recorridos educativos, ¿sí? Si bien se le dio y la diagramación fue pensada turísticamente, se tuvo que adaptar a colegios secundarios. Así fueron nuestros inicios en el año 2016 y 2017 con diferentes colegios secundarios, donde visitamos alrededor de 12 postas. 69, como ustedes verán, es muchísimo, abarca la chacra completa prácticamente. Nosotros, según el criterio de los diferentes profesionales que trabajamos en este diseño, tomamos un total de 12 postas que conformaron el primer circuito que se denominó Nuestra Historia, Nuestra Gente, que básicamente recorría todo el ala derecha del cementerio, que es el ala más antigua y fundacional del cementerio La Piedad. En nuestros inicios, y como yo mencionaba por ahí en un principio, hablar de todo lo que tiene que ver, todo lo que está vinculado a la muerte y al turismo funerario puede generar un poco de rechazo en la gente, ¿sí? Por ser básicamente la muerte un tema tabú. Entonces, básicamente durante los primeros años tuvimos que enfrentarnos bastante a las críticas en general de las personas, que básicamente veían esta nueva modalidad de turismo, por así decirlo, como una falta de respeto hacia los difuntos que estaban sepultados en el cementerio La Piedad. Entonces fue un trabajo básicamente de hormiga, de difusión, de enseñar y de instruir un poco de qué se trataba, de que buscábamos poner en valor la historia, la cultura, las personalidades, y básicamente, que no es azaroso el nombre de nuestro primer recorrido, poner en valor a nuestra historia y a nuestra gente, ¿sí? Bueno, hay un hito que a mí me gusta por ahí a veces resaltar, que es parte de todo este proceso que fuimos viviendo en la construcción de este nuevo producto turístico. Lo van a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos, creo que en marzo del año 2010, abril del 2019 y marzo del 2019, veníamos nosotros con grupitos así pequeñitos de 15 personas, no más de 10 a 15 personas, y hubo un evento particular, por así decirlo, de mala prensa en un programa de radio bastante conocido acá de la provincia, donde básicamente convocaban a la población en general, al ciudadano en general, a manifestarse en contra de este tipo de recorridos, justamente por, como decía recién, porque eran vistos por ahí como una falta de respeto hacia los difuntos que se encontraban ahí sepultados. Entonces, bueno, llegado el momento de nuestro recorrido, nosotros estábamos en conocimiento de esta mala prensa, por así decirlo, esta convocatoria a manifestarse en contra. Y el día del recorrido nos encontramos, la foto que van a ver ahí de la derecha, ese es el pórtico de ingreso al cementerio de La Piedad. Nos encontramos con un pórtico de ingreso repleto. Llegamos a contar alrededor entre 70 y 80 personas aproximadamente, cuando nosotros veníamos con grupos de no más de 10 o 15 personas como mucho. Bueno, básicamente primero nos asustamos un poco porque pensamos que efectivamente este grupo de personas venían a manifestarse en contra de nuestro recorrido, pero nos encontramos con la grata sorpresa de que eran básicamente curiosos, que habían escuchado este programa de radio, y querían saber básicamente de qué se trataba o de qué iba todo esto de hacer un recorrido en el cementerio La Piedad.
Bueno, en ese momento estaba con nosotros nuestro guía, Damián Ramos, que estaba hace un montón de años con nosotros haciendo los recorridos. Brindó sin ningún tipo de drama 2 horas y media capaz de recorrido estas 12 postas de nuestra historia, de nuestra gente, que inicia por la parte más antigua, el Cementerio de la Piedad. Y ahí de fondo van a ver la foto final de básicamente este grupo de entre 70 y 80 personas que se quedaron de inicio a fin durante esas 2 horas y media. Y al finalizar, obviamente, la fila felicitando a Damián, al guía y a todo el equipo por el recorrido que habíamos hecho, donde pudimos demostrar también que lejos está por ahí del imaginario de la gente de que hablar de turismo funerario tiene que ver sí o sí con hablar de historias de ultratumba o de fantasmas o cosas relacionadas o vinculadas específicamente a la muerte en sí, ¿no? Que básicamente, como lo dije, buscamos simplemente poner en valor a personalidades que fueron importantes y que fueron destacadas para la historia de la provincia y para la historia de nuestra ciudad, y que básicamente nosotros notábamos o veíamos que se encontraban cayendo por ahí en el olvido, ¿sí? Entonces básicamente fue eso, poner en valor, resaltar, y como decimos siempre, mediante esta nueva modalidad de turismo, dar a conocer a todas las personas y mantener viva un poco la memoria y el patrimonio intangible que tenemos en nuestra ciudad. Bueno, ahí a modo de ejemplo, digamos, y de dato de color, dejamos captura de pantalla de algunos de los comentarios a los que teníamos que enfrentarnos durante estos años. Esos que van a ver ahí son dentro de todo recientes, porque van a ver qué dicen hace un año. Pero básicamente eso, digamos, en redes sociales y demás, es siempre por ahí enfrentarse a este tipo de comentarios de que es una falta de respeto, de que tienen que ver con cosas diabólicas y demás. Pero también entendemos nosotros que tiene que ver un poco con las personas que hablan por ahí desde el desconocimiento o de no saber. Y agradecemos infinitamente a todos aquellos curiosos que, a pesar de por ahí tener cierto recelo o dudas, deciden asistir y conocer en primera persona este tipo de recorridos. Bueno, le cedo la palabra a mi colega Virginia. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y acá lo que resumimos en sí es cuando hablamos de caso de éxito, lo que se logró en el cementerio de la Piedad de Posadas en un tiempo aproximadamente de 6 años, entendiendo desde la cuestión de negatividad por parte de la sociedad a realizar este tipo de recorridos, hasta la ejecución y asistencia constantemente de personas interesadas. Desde el 2020 al 2024 pusimos la puesta en valor con la mirada turística del Cementerio de la Piedad, con el enfoque, ya que nosotros trabajamos en el Estado, en la Municipalidad de Posadas, y muchas áreas con las cuales se empezó a trabajar en su momento, hoy ya no encuentran operativa, no se encuentran trabajando operativamente en el cementerio. Turismo, podemos decir que recoge el guante y se pone a trabajar y a potenciar con esta mirada turística. Después de ahí se empiezan a crear 5 circuitos nuevos. Estos 5 circuitos nuevos que se crean suman e incrementan esas 69 postas primeramente relevadas. Esto es un dato no menor, porque quiere decir que constantemente se sigue creciendo y potenciando. Después la incorporación de spots turísticos en promoción de lengua de señas. Esto se debe a que nosotros hicimos distintos convenios con instituciones, como en este caso la carrera de guía de turismo o de intérprete de lengua de señas en carrera universitaria, para poder hacer mucho más inclusivo el paseo. Incluso uno de los paseos se denomina Camino a la Cruz Mayor, ahora les vamos a mostrar más detenidamente, y tiene la mirada turística accesible. Incluso lo hemos testeado y ha pasado la prueba, como decimos. La incorporación del cementerio La Piedad en revistas de turismo funerario. Eso también podemos agradecer a Graciela Pedraza, que siempre nos ha brindado un espacio en sus publicaciones, en distintos lugares donde se trata esta temática y donde todos compartimos de cierta manera el tema en común, y la realización de recorridos periódicos una vez al mes. ¿Por qué decimos? Porque hoy el cementerio ya tiene fijo una vez al mes los recorridos, lo cual hace que la gente ya se interese todos los meses en cuál va a ser el recorrido que va a salir, por ejemplo. Si queremos avanzar en la otra filmina. Cuando hablamos de los 5 nuevos paseos guiados,
no se trata solamente del paseo en sí, sino se trata de la interacción con asociaciones, instituciones, que denotan el interés de poder poner en valor a esas personas. Perdón. Es decir, cuando hablamos de Camino a la Cruz Mayor, lo miramos con la mirada accesible, como mencionaba hoy. Ese tiene 9 postas. Mujeres con historia, nos pareció muy interesante poner en valor a todas las mujeres que forjaron la historia y que que fueron importantes en la historia local y provincial. Y que lamentablemente todos sabemos que por cuestiones de contexto de la época, muchas fueron olvidadas. Entonces también esto nos llevó a redescubrir un poco la historia nuestra, decir, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar mujeres? ¿Dónde está la historia de estas mujeres? ¿Quiénes fueron estas mujeres? No puede ser que todas las grandes obras hayan sido hombres. Sabemos o se dice por ahí que muchos de los seudónimos anónimos corresponden a mujeres, pero nos pareció importante desde ese lugar. Y ahí trabajamos con familiares, con amigos, con archivos históricos, con grupos de interés como Posadas del Ayer, que es un grupo de redes sociales que nuclea toda la historia de la ciudad de Posadas, con historiadores, y descubrimos realmente que hay muchas mujeres, pero que la historia decidió no ponerlas en valor. Después de la música popular, este recorrido también surge en el marco del Festival de la Música del Litoral, que ahora sale los primeros días de diciembre, como para poder enriquecer esta mirada de los artistas también. Y es muy interesante porque esto se trabaja de manera articulada con las bandas de música también de la Municipalidad de Posadas, o la banda del Paseo de la Galería del Mate, del Museo Gabriel Oreco, perdón, y ellos interpretan estrofas pequeñas de cada una de las canciones de estos artistas cuando salimos de los nichos, de los mausoleos, digamos, del lugar donde están. Entonces uno dice, esta canción correspondía a este artista, y la gente también empieza a atar esos cabos, porque muchas veces escuchamos música o por otros artistas, pero no sabemos quién fue realmente el autor original. El nocturno, que este tuvo mucha controversia. El cementerio nocturno, nosotros trabajamos con la colaboración de la Murga de la Estación, que es un grupo de teatro voluntario, ¿sí?, que interpretan las distintas personalidades que uno va recorriendo en el camino, personificando. Entonces es muy interesante. Y estos artistas fueron lo que además, lo que dice Carolina, con la aplicación, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una aplicación del Cementerio de la Piedad que se trabajó? Que uno escanea en distintas postas y te interpretan, tenés audiovisual y realidad aumentada. Bueno, en este nocturno uno va recorriendo el cementerio, es todo un trazado que ya está previamente diseñado, y van apareciendo los artistas. Entonces vos vas caminando y de golpe te aparece un artista y se pone a jugar. Por ejemplo, a modo de ejemplo, hay un jugador que se llama Tito Cucharoni. Entonces vos vas caminando por el camino principal y empieza a caer una pelota. Y de golpe aparece el artista y se pone a jugar, que se y te habla, y de golpe desaparece. Entonces es muy interesante y no tiene nada que ver con la cuestión mística, con la cuestión de leyenda. Lo tratamos siempre desde el respeto. Y después el último, que es la masonería misionera y su legado, que acá trabajamos con la Gran Logia Federal Roque Pérez, también poniendo en valor personalidades que han dejado un gran legado y que formaron parte de la logia. Nosotros trabajamos mucho con la logia masónica debido a que en la época o en los inicios la logia fue partícipe necesario de fundación de muchas ciudades, de hospitales, de distintas asociaciones y entidades. Entonces nos parece muy importante. ¿Qué detalle voy a destacar como para ir cerrando? El Cementerio de la Piedad, hoy por hoy, es un cementerio que se está poniendo, como decimos nosotros, en un radar del turismo funerario. Nos parece muy importante esta presencia, esta participación en distintos eventos. Hace que la gente pueda tener este conocimiento. Bueno, acá vemos la foto del Camino a la Cruz Mayor, y ahí está una persona en silla de ruedas, nosotros la conocemos como Leli, que ella testeó el recorrido, tuvimos que hacer pequeñas modificaciones y la verdad que fue bastante óptimo. Solo hablamos de la discapacidad motriz, todavía no hemos incursionado en otro tipo de discapacidad, más, bueno, en lengua de señas, pero con spot publicitarios. Esas chicas cuando estaban en la pasantía sí nos acompañaban en los recorridos, pero ahora ya el convenio no está vigente. Bueno, esto es lo que yo les decía, los músicos que nos acompañan e interpretan las estrofas de los artistas. Después vamos a tener el nocturno también. Bueno, la masonería es el que más gente por la intriga de lo que le genera la masonería, ¿no? Toda esa mística que genera alrededor. Pero no me quiero ir sin destacar que el Cementerio de la Piedad es el único cementerio de toda la Argentina que hoy
tiene realidad aumentada y formato audiovisual en 10 postas. Y que queremos seguir trabajando y potenciando esto. Otra de las cosas que queremos hacer, porque nos ha pasado lamentablemente, es la declaración de museo a cielo abierto, en por lo menos los que son las salas izquierda y derecha de la parte primigenia del cementerio, porque nos ha pasado que ha sido demolido uno de los panteones que formaba parte del trío neogótico, por desconocimiento, porque justo aprovecharon, o sea, pasaron diferentes situaciones. Entonces, cuando se declare museo a cielo abierto, esto va a quedar imposibilitado. También así pudiendo conservar parte del patrimonio. Eso que vemos atrás, objetivo futuro, es la capilla octogonal. La capilla octogonal es una de las pocas capillas de esta forma, que tiene 8 lados, por eso octogonal, que queda en pie en la Argentina. Como podemos ver, el deterioro que tiene y la gran vegetación creciendo encima. Esto tiene que ver también con la cuestión de la construcción y los materiales que se utilizaron en la época. Incrementar los números de circuitos turísticos, estamos pensando también ya incorporar, porque cuando vamos incorporando vamos sumando asociaciones, como ya les mencioné, ministerios, y eso hace que tenga otro alcance. Y después del posicionamiento del Camposanto como oferta turística a nivel país. Realmente creemos que el Cementerio de la Piedad tiene muchísimo potencial, tiene muchísimo por ofrecer y todavía queda mucho por investigar. Pero estamos en ese proceso, agradecemos a todos por el tiempo y bueno, si tienen alguna consulta, a disposición. Carolina, ¿quieres agregar algo más? Simplemente destacar que este recorrido se hace siempre desde el respeto y desde la participación activa de los familiares de estas personalidades, de las cuales nosotros incluimos en el recorrido, así que obviamente contamos con todos los permisos correspondientes y por supuesto, y lo más importante, la colaboración de estos familiares que nos brindan esos datos que por ahí no se encuentran en un archivo histórico, que no se encuentran en los libros, ¿sí? Nos vienen con álbumes de fotos, nos vienen con historias y anécdotas, así que todo esto es lo que suma y contribuye. Básicamente es un trabajo que se hace a pulmón, como quien dice, y en asociación y en conjunto con otras dependencias de la municipalidad, con familiares, con todo aquel que quiera colaborar. Así que bueno, es un trabajo de todos para poner en valor este cementerio y nuestro patrimonio, como siempre decimos, a no bajar los brazos y a seguir. Creo que venimos bastante bien. Como lo habíamos mostrado, tuvimos que enfrentarnos por ahí, como siempre, a estos comentarios y a esa mala racha, como quien dice, de aquellos que no están de acuerdo con este tipo de recorridos, pero destacar eso, que se hace siempre desde el respeto y para poner en valor nuestra historia y nuestra gente. Así que, Igual también hay básicamente que eso, y agregar gracias algo. Sí. Perdón, Caro, voy a agregar algo, que el turismo tiene una magia, por ahí ustedes todos ya están en el ámbito y saben, la magia de conectar con aquello que es impensado. El turismo motiva la sensación, motiva sentimientos que muchas veces son desencontrados, o sea, que uno no los puede explicar. Y el turismo vende eso, el turismo. ¿Por qué digo esto? Nos pasó en 2 oportunidades, voy a contar como dato de color muy interesante, que a través de estos recorridos hemos logrado recuperar la voz de 2 personas fallecidas. Digo recuperar la voz, ¿por qué? Porque se han encontrado en disco de vinilo la voz de un futbolista, que yo decía que es Tito Cucharoni, y la voz de... Alcibiades Alarcón, que es... sí, que es un músico muy conocido que hizo, por ahí si la conocen o no, Misionero y Guaraní. Entonces, hemos podido recuperar de su propia voz un fragmento de esta canción, lo cual que hace que sea mucho más enriquecedora. Y eso, desde otro lado, era impensado. ¿Sí? Entonces yo creo que el turismo vende eso. El turismo vende experiencia, vende sensaciones y te logra transmitir mucho más allá de un sitio como tal. Te transmite todo lo que tiene alrededor. Muchas gracias.